Saludos a todos, espero que estén bien. En esta oportunidad nos vamos a compartir en estos minutos un término que ha estado muy en boga, muy aplicado en todo este año, en este 2020, en el proceso pandémico que estamos viviendo en el mundo. Hablemos un poco aplicado a la realidad de cada quien en el contexto que se encuentre de la disrupción. El término disruptivo, conocido como tecnología disruptiva o innovación disruptiva, un término que es relativamente joven, quien lo acuñó Clay Christensen, un profesor de la Escuela de Negocios de Harvard en los Estados Unidos en el año 1995. No somos expertos en este tema, ni somos muy estudiados en esto, pero hemos ido leyendo en el transcurrir de esta semana en relación a la temática, a cómo aplicarla, y realmente el término disruptivo se aplica a una amplia gama de estructuras académicas, empresariales, económicas, tecnológicas y una diversidad de temáticas a la que puede ser aplicado esto. El término disrupción, así como su nombre, su definición lo establece, realmente esa palabra es de origen francés e inglés, por una parte también. Ese término se utiliza como adjetivo para indicar una ruptura brusca de algo. En otro contexto también podemos entender el término disruptivo como transformación. Disrupción, transformación, romper las barreras o los paradigmas de hacer o de venir haciendo las cosas como tradicionalmente las hacíamos y establecer innovaciones o reformas en un momento determinado, en un mercado particular, en un contexto de la vida correspondiente, sometido por un proceso de transformación o de emergencia como el que estamos viviendo. Aplicado siempre para el bienestar tanto social, laboral, empresarial, tecnológico, económico, educativo, aplicado en muchas tipologías, como lo dije anteriormente. El término disruptivo entonces, o disrupción, vamos a centrarnos un poco en la temática que es tema de este conversatorio, de este humilde conversatorio. No es que sea experto en la materia, pero he intentado hacer una mixtura de elementos de teoría, de experiencias previas, de un análisis reflexivo o un análisis retrospectivo de lo que he leído en referente a la temática, para agregar un poco más este aporte a la academia y a la interacción y a la discusión que es tan enriquecedora en el mundo del conocimiento. La disrupción en Venezuela, realidad país, pandemia, tecnologías de información y comunicación, educación a distancia, educación de vanguardia. En el año 2020, en un año que nos tomó por sorpresa, este elemento histórico universal que creo que no vamos a olvidar como humanidad, de esta pandemia que nos ha obligado a ser disruptivos, a aplicar la disrupción desde todo punto de vista, desde tu casa, desde tu trabajo, desde tu emprendimiento y desde el quehacer diario y tecnológico. Las tecnologías o técnicas de información y comunicación tienen una amplia historia de estudios y desarrollo como estructura académica y como ciencia del conocimiento, donde hoy día se han puesto en boga y sobre la mesa todas esas técnicas que a lo mejor ni siquiera conocíamos o que poco manejábamos para podernos comunicar, para poder seguir estudiando, seguir creciendo en este proceso pandémico. En el mundo, lógicamente que apegados a su realidad, a un buen suministro eléctrico, a una buena conectividad a la internet, se nos ha facilitado un poco hacer estos usos o seguir con una normalidad o una nueva normalidad relativa en nuestro proseguir, tanto en el estudio como en el trabajo, en las comunicaciones interpersonales, en la descentralización y hasta en el salvamento de esa economía que está muy contraída o contravertida en cuanto a lo que el proceso pandémico y la pandemia del COVID-19 nos ha traído en el mundo y en las economías de Oriente, de Occidente, de Norte y Sur y de todos los puntos cardinales. Disrupción en Venezuela. Sin caer en temas álgidos, nosotros vivimos un proceso disruptivo desde hace muchos años atrás, ¿no? Solo que este año se nos ha puesto un poco más en evidencia el término, la aplicación práctica o praxeológica de la comunicación. Fíjense algo,
la tecnología disruptiva de la innovación ha sido aplicada desde todo punto de vista, tanto a nivel tecnológico para las competitividades del mercado, para ese alcance del mercado de un cierto producto a una población que quizás no lo tenía económicamente accesible. Este término nos ha permitido, o esta práctica de este mecanismo que acuñó Klein en el 95, nos ha permitido en el mercado empresarial, gerencial y tecnológico a competir en un momento dado, aprovechar las crisis o las debilidades de un sector en un momento determinado para poderlo favorecer para el crecimiento, la innovación y la reorganización empresarial en un particular contexto, ¿no? El ejemplo que siempre, más que todo en la literatura y en la información en redes sociales y en la plataforma tecnológica, en la nube de la web, se enfoca mucho a lo que es el aplicado a la innovación tecnológica, como el ejemplo, la tecnología fija fue desplazada por la tecnología móvil, donde comenzó como un espectro de muy poco alcance por los costos económicos que acarreaba, hasta que llegó a hacerse como un espectro plural de amplio alcance para toda la sociedad en este caso. Otro ejemplo claro fue el ejemplo de la televisora, de la fotografía digital, donde antes obtener fotografías por el revelado y el proceso físico que él tenía era muy laborioso, costoso, como las cámaras con poco megapíxel, con poca aplicación en la practicidad de la sociedad, fue ganando cabida en cámaras digitales, en teléfonos celulares, hasta hoy día haber hecho práctica de este proceso disruptivo en la industria de la fotografía como tal. Esto por ejemplos. Para no irnos del contexto y hablando un poco de lo que nos relaciona a la realidad país de Venezuela, el término disrupción tiene muchos contrastes, a decir verdad, por las limitaciones que existen en nuestra realidad, en nuestra sociedad, para poder apegarnos a la disrupción y seguir evolucionando como país y como nación en este proceso pandémico que estamos viviendo hoy día. Entonces, bien, acuñado a esto, fíjense que en algunos de los tópicos que conseguimos en la nube, en la internet, nos hablamos un poco de que las innovaciones tecnológicas disruptivas en su inicio iba a un alcance en mercados de bajas prestaciones y se dirigen a aquellos consumidores menos exigentes o con un poco poder adquisitivo, porque era una práctica que se usaba para aplicarse a esos procesos del mercadeo, a la competitividad, que requerían hacer productos que llegaran a amplio alcance y luego que estuviesen en amplio alcance pudiésemos aplicarlo más al quehacer diario y a llegar a ocupar en el mercado, en este caso el empresarial, un gran peso en cuanto a la oferta y la demanda y la accesibilidad para los productos. En nuestro país, como hablábamos en el apartado anterior, habrá un poco de disrupción en Venezuela en la pandemia y con la tecnología de la información. Juega mucho de la mano con la eficiencia del suministro eléctrico y aparte la conectividad de la internet. Son muchas hoy día las tecnologías de la información y la comunicación que nos hemos visto obligados hoy día por este proceso pandémico que estamos viviendo a poner en práctica. Zoom, los Classrooms de Google, entre otras tecnologías que nos vienen a la mente, hasta videochat por WhatsApp, por redes sociales, por Instagram, por YouTube y por diversos medios de comunicación que nos hemos valido en medio de nuestras posibilidades para poder avanzar, sobre todo en tema educativo. Álgido y muy preocupante porque nuestra sociedad, nuestro país y nuestro sistema no nos ofrecen esa facilidad o esa comodidad para poder trabajar en una computadora, para aplicar nosotros mismos ese término disruptivo en nuestro quehacer diario, que por el efecto pandémico nos cortaron la manera tradicional de cómo hacer las cosas y nos vimos abocados a hacer uso de las tecnologías de comunicación e información para poder innovar, recrear, avanzar y transformarnos, emprendernos en una nueva era tecnológica asociada a la evolución humana y al desarrollo universal y mundial, como nos hemos visto obligados por este hecho histórico de la pandemia COVID-19 a aplicarlo como tal. Disrupción, transformación, elevación,
uso o puesta en práctica de técnicas que eran poco usadas, que ahora sí son valiosas, como los elementos tecnológicos, y no era que no se usaba en nuestra sociedad, porque hoy día las redes sociales han ganado un terreno invalorable en todo punto de vista, desde lo político, lo hegemonógico, lo social, lo trascendental, lo del mercadeo, lo publicitario, todo gira en torno a una red social, a una aplicación de chat y a una herramienta tecnológica de la naturaleza que sea. Entonces, esto nos ha llevado a aplicar, a concientizar, a discernir, a desmenuzar la importancia de este término disruptivo, tanto en Venezuela como en el mundo. Nosotros tenemos una realidad diferente, sí, claramente. Nosotros tenemos una particularidad que nos define como país y como región en aplicar el término disruptivo a todas las vicisitudes o las alteraciones de la vida cotidiana que vivimos hoy día, y me río porque todos sabemos de qué estamos hablando. Pero sin embargo, esa interrupción súbita de hacer algo como se venía haciendo y de que tengamos esa capacidad de autotransformarnos, de autoadaptarnos y de seguir evolucionando es lo que nos hace valiosos como sociedad, especialmente en América Latina y en este caso en Venezuela. Nos hemos visto obligados a aprender cosas diferentes, a poner en práctica cosas diferentes que no las llevábamos de la mano anteriormente, tan bien aplicadas como hoy día. El término disrupción o la tecnología disruptiva o la innovación disruptiva nos abre un universo quizás algo infinito de aplicabilidad en cuanto a la práctica y a la praxis gerencial, empresarial, educativa, tecnológica, de marketing, mercadotecnia, mercadeo, indiferentes disciplinas o ramas que nos pueden dar apoyo con este término disruptivo que nació o que acuñó aquel profesor en el año 1995 en la Escuela de Negocios de Harvard, y que se ha puesto muy boga hoy día por la naturaleza de cómo la sociedad ha estado viviendo anteriormente. Si nos ponemos a hablar un largo tiempo, quizá vamos a tener un conversatorio un poco amplio de esto. Sin embargo, lo que queríamos era un poco aproximar, darle una reflexión a nuestra realidad país, a lo que es Venezuela hoy día con la pandemia, con las limitaciones educativas, con un pésimo servicio eléctrico y un pésimo acceso a la conectividad a internet en el aire libre, en espacios públicos, hasta en el mismo hogar, y el deterioro de todos los servicios básicos que nos han obligado de una forma u otra a reinventarnos, a hacer magia para comunicarnos, a usar este medio, en este caso YouTube, entre otros, según lo que la conectividad nos disponga y lo que la energía eléctrica nos permita, de aplicar realmente la disrupción, de hacer uso de este proceso disruptivo en beneficio nuestro, en seguir avanzando, pero que seguramente nos está haciendo más fuertes, más capaces, más hábiles, preparándonos para un futuro mejor que viene, prometedor para nuestro país y para la región, donde sin lugar a dudas la sociedad venezolana, que aún hace vida en Venezuela, va a tener altos estándares de resistencia, de autotransformación, de adaptación y de evolución en pro de una mejor sociedad, de un proceso disruptivo diario y práctico que hemos vivido y que estamos aplicando a todo nivel, en la vida misma, en el sentido humano, en las relaciones interpersonales, en la comunicación efectiva a través de las tecnologías de información y comunicación, en el ámbito empresarial, gerencial, mercadeo y en la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Yo de verdad que esto ha sido nuevo desde este punto de vista, de hacer tutoriales, grabarlos, editarlos y subirlos a la nube para ser compartidos con ustedes. Espero que haya sido de provecho estos minutos cortos de hablando un proceso o adentrándonos a esa temática o a esa nueva nube de información que nos trae la disrupción como proceso semántico, como aplicación praxeológica de la palabra y la hermenéutica que trae esto en el proceso transcomplejo, en la teoría del caos y la incertidumbre y en todos esos procesos educativos de cuarto y quinto nivel que nos ayudan a ser mejores profesionales, ampliamente más humanos, más holísticos, más heurísticos y más beneficiosos para la sociedad que nos demanda. Un abrazo, que espero que estén bien, que Dios los bendiga.